Hola, ¿cómo están? Están molestando. Espero que bien. Esas personas, esos Estoy... policías, porque son las corporaciones policíacas. No sé qué corporación sería esa que no quería pagar el peaje ahí en... Ahorita empecé a hacer el video porque vayan a Facebook y vean el en vivo que transmití hace casi una hora. Y estaba revisando los en vivos y hay cuando empiezo a platicarles que hace algunos, pues como una semana más o menos, mi hijo y yo fuimos a Soriana porque mi hijo se iba a hacer una limpieza energética y necesitaba comprar unas cosas. Cuando yo les estaba platicando esto aquí en el Facebook, hagan de cuenta que de repente no se escuchaba lo que estaba diciendo. Y a la hora que empecé a grabar este video, se empezó a escuchar. Entonces, vayan a ver mis en vivos. Lo hice hace como una hora. Hice la transmisión. Pero cuando les estaba platicando del acoso laboral de Claudia Landeros y que después de eso empezaron las balaceras en Lerdo, se interrumpió el internet. Y luego se restableció la señal, pero en mi teléfono no. Y estuve batallando para que mi teléfono agarrara la señal. Lo tuve que apagar, volver a prender y luego después pues ahí estuve batallando. Y a la hora que les digo, que les platico eso, de que fuimos mi hijo y yo hace, que será como una semana, porque pues mi hijo se iba a hacer una limpieza energética y iba a comprar, ay no me acuerdo qué iba a comprar, pues creo que compró un recipiente así para, pues no me acuerdo qué fue a comprar, pero porque se iba a hacer una limpieza energética. Entonces, yo lo esperé en el coche. Y estando esperando a mi hijo ahí en el coche, dos personas de mantenimiento de ahí de Soriana estaban así adelante del coche de mi hijo. Y lo que se me hizo muy, muy raro era como una amenaza o no sé, de que cada uno se puso un guante. O sea, no era de que una persona trajera guantes y se los pusiera. No. O sea, eran dos hombres de mantenimiento que cada uno se puso un guante. Yo no le, pues no, o sea, pues dije, ay, pues qué loco, ¿no? Bueno, pues resulta, fíjense, ahorita me estoy percatando que les digo que Soriana nos ha perjudicado muchísimo tiempo. ¿Estás bien? ¿Hijo? A ver, permítame. ¿Estás bien? Ah. Les comentaba que como ustedes saben, pues hay un local en Impermar que es propiedad de mi mamá. Y como es propiedad de mi mamá, pues lógicamente es herencia de mi mamá. Ese local se pagó en su totalidad. Y los de mantenimiento molestan mucho. Pero yo les explicaba ahí que el 80% del mantenimiento del mall lo paga Soriana. Los locatarios nada más un 20%. Los locatarios que están, ¿cómo les diré?
los que no están habilitados, ¿no? Entonces, pues eso se llama robo y extorsión. Y han estado molestando desde hace muchísimos años con eso. Y en el momento en que yo les explicaba eso, hagan de cuenta que no se oía el sonido en el teléfono. Ya han sido años que han estado molestando con eso. Y pues esas personas son muy truculentas. Son unos estafadores. Les digo que Miguel, así se llama o se llamaba, la persona que está ahí como el que administraba el mall. Y es un delincuente. Entonces, pues él decía que quería ser mi amigo. Pero lógicamente, pues si se fijan, la verdad yo no tengo amigos ni amigas. Y no me voy a estar revolcando con él. Y él estaba confabulado con Gerardo Cerrato y con el papá de mi hijo para estarnos molestando. Esa es la realidad. Así es que ya dejen de estar molestando. Dejen de querer estar robando lo que es de mi hijo Eduardo Alberto. Esa es la realidad. Y ¿qué me querían decir eso los esos de mantenimiento de Soriano? El ponerse un guante cada uno. ¿Que nos van a seguir molestando? Les platico yo que don Francisco nos utilizó mucho a mi hijo y a mí como prestanombres. Desde que don Francisco iba diario, pasaba por ahí por la boutique cuando yo estaba ahí. Y luego después mandaba a un guarura a platicar conmigo. ¿A ustedes se les hace normal que una persona que es custodio, o sea, que es custodio de una persona, que es un guarura de una persona, deje a la persona para irse a platicar conmigo? ¿Se les hace normal eso? Pues don Francisco por muchos años nos utilizó a mi hijo y a mí como prestanombres. Y como muchas cosas, porque cada cuenta de ahorros que abríamos, pues la utilizaban para lavar dinero. Y nosotros no nos percatábamos de eso. ¿Saben hasta cuándo me percaté? Una vez apareció un estado de cuenta aquí en mi casa con una cantidad, que yo dije, ay, fuera bueno, ¿se habrá equivocado el banco o qué? Fuera bueno que tuviéramos eso, ese dinero. Luego después ese estado de cuenta, quién sabe dónde estaré. Ya no encontré el estado de cuenta ese. Pero sí, así nos utilizaban. Nos utilizaban como prestanombres y las cuentas que había tenido. Ahora sé por qué el papá de mi hijo, cuando el juez le dice de la pensión alimenticia y dice que tenía que depositarla en el juzgado. Y él me dijo, no, abre una cuenta porque pues yo a veces ando aquí o ando allá y no puedo venir a depositar acá la pensión alimenticia al juzgado. Abre una cuenta. Pues hicieron que hubiera varias cuentas, ¿saben por qué? Porque así es esa gente. Y por medio de esas cuentas, depositaban ahí un dinero
pero a nosotros siempre nada más nos aparecía lo que era la pensión alimenticia. Y yo me percaté después, no sé qué andaba buscando y me encontré un estado de cuenta y yo dije, oye, se habrá equivocado el banco. Le digo, mira, mijo, ojalá y tuviéramos ese dinero, si será verdad. Y pues lógicamente que no. Esa gente nos estaba utilizando para lavar dinero. Y nos utilizó como prestanombres por muchos años, o sea, desde que mi hijo estaba bebecito. Y a mí. Pero a don Francisco, en aquellos tiempos, nunca nadie nos había humillado tanto, ni nos había hecho tanto daño. Los vecinos nunca nos habían faltado el respeto. Y ningún padre, ningún sacerdote nos habían faltado el respeto. Si ese señor nos utilizó por muchos años, pues nunca fue malo con nosotros. O sea, siempre nos trató bien. Y sí nos utilizó por muchos años, por mucho tiempo, como prestanombres y utilizaba nuestra cuenta de ahorros para lavar dinero. Entonces se fijan cómo esa gente constantemente quiere estarnos perjudicando. Y les quiero decir a las personas que lo que le sucede a ustedes no lo hace mi hijo Eduardo Alberto. Lo hacen esas personas para que piensen que lo hacemos mi hijo Eduardo Alberto o yo. Y para poder capturar a esas personas o captarlas o no sé no sé cómo se diga eso. Con lo que yo les he platicado aquí en mi canal de YouTube, pues saben perfectamente cómo soy. Yo les he platicado de todo, les he platicado eh, cómo soy. Les he platicado y les he dicho que el único que tiene todo mi amor y respeto es mi hijo Eduardo Alberto. Y yo soy así. ¿Cómo les diré? Yo nunca les voy a decir algo que no sea verdad. Porque así he sido desde siempre. Como les digo, esa gente quiere que seamos así como los vecinos, que andemos secuestrando gente, que andemos provocando gente, que andemos robando gente. Pues lo que pasa es que a esa gente así la educaron desde niños. Y a mí no me educaron así, ni a mi hijo tampoco. Es por eso que la familia por parte de mi mamá no se acercaba a nosotros. Se acerca hasta que mi mamá ya no está. ¿Verdad, Liva? Porque tal parece que tú ahorita estás coludida con el obispo, que ya hasta nos quieren andar vendiendo. Tú, Leiva, nos has hecho mucho daño. Y mi hijo y yo no hacemos las cosas que tú haces. Y sabes perfectamente qué es lo que haces. Y lo que haces no está bien. Y si esas gentes hacen eso, es para obligarlas a que estén con esas gentes. Leiva, el papá de mi hijo, etcétera. Todas esas personas. Porque mi hijo y yo no andamos haciendo eso.
Y pues sí les quería aclarar eso, porque pues ya son muchos años de mucho acoso, de mucho maltrato. Y vean el en vivo que hice en Facebook. Les digo, hice el en vivo, se interrumpió el internet, pero pues luego ya que batallé un poquito para que mi teléfono pudiera agarrar la señal del internet, les reanudé el en vivo. Y este video pues lo estoy haciendo para decirles lo que no se escuchó. Bueno, al menos yo aquí en mi teléfono no lo escuché. No sé si ustedes viendo el en vivo se escucha lo que les explicaba yo. Que esos de mantenimiento de Soriana pues son unos estafadores y rateros. Porque, como les digo, el 80% del mantenimiento del mall de Hipermar lo paga Soriana, Hipermar. Y los locatarios nada más es un 20%. ¿Y cómo va a pagar una persona, un locatario, que no está activo, que no está, o sea, que no está funcionando? Y eso es propiedad privada, porque los locales fueron de venta, no de renta. Y ese local está pagado en su totalidad. Y esa gente ha querido estarnos robando y extorsionando con eso. Y más que nada el Miguel que les digo que era el administrador de ahí del mall, pero está confabulado con Gerardo Cerrato y el papá de mi hijo. Y tú lo sabes muy bien, Miguel, porque cuando estuvimos mi hijo y yo ahí, que recibiste la llamada de Gerardo, porque ahora sé que era la de Gerardo, y le reclamaste, porque sabías perfectamente que mi hijo y yo no, no somos como ellos, porque son unos estafadores y rateros. Gerardo Cerrato. Gerardo Cerrato, el que quería la deuda la deuda de la casa de las Fuentes, donde ellos estaban, Gerardo y Marcela, me querían achacar a mí esa deuda. Y era la deuda de la casa donde ellos estaban, porque ellos no habían pagado. La casa de Querubín, la casa de mi hijo, esa casa se pagó en su totalidad. Yo les platiqué, se pagó en su totalidad. Se pagó con dinero de mi mamá. Y esa casa está en nombre de mi mamá y mío. Y ya les platiqué lo que ocurrió cuando Arnulfo pues se quiso apropiar de la casa. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que hasta estuvo con arresto domiciliario porque en el banco le hicieron un fraude. Después de tantos años de haber estado trabajando ahí como gerente, cuando se compró la casa, se pagó en su totalidad, se pagó con dinero de mi mamá. Esa casa estaba a nombre mío, de mi mamá, era para mi mamá y para mí. Él se aprovechó de eso y se fue ahí con su pareja y un hombre más. Y después de tiempo le hicieron un fraude en el banco. Y lo arrestaron y fue arresto domiciliario y siempre había gente, policías allá afuera de la casa. Y lo liberaron hasta que fuimos mi hijo y yo. Para esto mi hijo ya tenía 1 año. Y me dijo mi mamá, vamos con Arnold. Yo estaba molesta con él por lo que había hecho, de quitarme la cama recién había nacido mi hijo. Yo no le hablaba. Y mi mamá me insistió, vamos, ándale, que no sé qué, que mire.
Y ahí estaban los amigos, la Sara Jardón y los amigos a reza y reza a la Virgen de no sé qué. Llegué mi hijo, llegó yo y ya le quitaron el arresto domiciliario. Y Gerardo y Marcela habían agarrado una casa más adelante, la cual no habían pagado y querían achacarme la deuda a mí. Y eso es lo que quiso hacer Gerardo con el local. Así es que Miguel ya deja de estarnos robando y extorsionando. Y eso es de mantenimiento también de Soriana. Porque ya han sido muchos años en los que nos han estado hostigando, robando y estafando. Por muchos años les digo, don Francisco nos utilizó a mi hijo y a mí como prestanombres y para lavar dinero. Así es que ya dejen de estarnos molestando. Les voy a seguir haciendo videos así y les voy a seguir diciendo las cosas tal y como son. Porque ya no voy a permitir ningún abuso y ningún maltrato. Por eso les digo, yo me deslindo de todo lo que haya hecho el Gerardo hace rato. Mi hijo y yo nos deslindamos de esa gente. Y el padre Julio, pues ya deje de estarnos maltratando. El padre Chava y el obispo. ¿Qué quieren? ¿Que no tengamos ingresos, que no tengamos trabajo? ¿Nos van a mantener? No, yo al menos no sé bailar como esa gente. No sé secuestrar gente para estarla hostigando, molestando, para estarla robando. Ni mi hijo tampoco sabe hacer eso. El que sabe hacer eso, ustedes saben perfectamente que es Heriberto. El que hace eso también. Y el que era asistente de mi hijo. Sí, porque pues, tiene mucha visión, ¿verdad? Sí. Pero la utilizan para hacer esas cosas, para hacer el mal. Para estar robando y estafando gente. Entonces ya dejen de estarnos molestando. Pues denle like a mi canal, a mis videos y suscríbanse a mi canal.